los neuropsicólogos contamos con varias herramientas o test estandarizados que han demostrado pues, bastante fiabilidad y validez a la hora de medir la memoria, ¿no? Por un lado podemos medir la memoria verbal y por otro lado la memoria visual, que son dos procesos que normalmente son diferentes. Para la memoria verbal, lo que normalmente los neuropsicólogos utilizamos son listas de palabras. Entonces leemos a los participantes o a los pacientes una serie de palabras, aproximadamente pues, entre 10 y 15, y se trata de que el paciente intente recordarlas. Esta misma lista la leemos varias veces y así obtenemos información del aprendizaje, ¿no? De cuánta capacidad o cuánta cantidad de palabras es capaz de retener esta persona. Después, pasados unos minutos, le volvemos a preguntar al paciente por cuántas palabras de esa lista recuerda y así tenemos una medida de la memoria inmediata, que es la que ha pasado, o a corto plazo, que es la que ha pasado en unos pequeños minutos. Cuando pasa más tiempo, aproximadamente 20 o 30 minutos, volvemos a preguntar a los pacientes por cuántas palabras recuerdan y así tenemos una medida de la memoria diferida. Para medir la memoria visual el proceso es algo diferente. Lo que solemos hacer es presentar al paciente, por ejemplo, una figura y o bien el paciente la copia y esa es una manera de que la esté codificando para posteriormente recordarla, o bien le decimos que intente memorizarla y posteriormente le decimos que dibuje todo lo que recuerde. Otras maneras que tenemos de medir la memoria que son más ecológicas, más del día a día, pues por ejemplo mediante historias o textos, o también tenemos que saber qué impacto tiene ese posible déficit en memoria en la vida diaria. Entonces preguntamos al paciente si tiene esas dificultades en actividades que solemos hacer en el día a día, pues por ejemplo si no se acuerda de visitas con el médico, si no se acuerda de nombres de personas, si se ha desorientado alguna vez, etc.